¿Por qué estructuralismo? Ferdinand de Saussure lo primero que establece en cuanto al término estructuralismo es que la lengua es un sistema de relaciones. En primer lugar, es un sistema de relaciones. Además de que un sistema de relaciones, él dice que cada elemento que compone la lengua está interrelacionado y carece de validez si no tiene relación de equivalencia y contraste con otros elementos de la lengua. Es decir, si yo tengo una palabra, por ejemplo, verde, es verdad que ella es parte de la lengua, pero esta palabra debe entrar en una estructura. En esa estructura ella va a tener que, vamos a decir, oponerse a otros términos, contrastarse con otros términos, con otras estructuras de la lengua para poder tener validez en sí misma. ¿Qué significa la palabra verde? Ajá. Y si yo digo que la manzana está verde, ¿sigue significando color? Estado. Y si yo digo posada la verde esperanza, y si yo digo el viejo verde, quiere decir que cada término adquiere su significado en relación de contraste y equivalencia con otros, ¿no? Entonces, cuando Ferdinand de Saussure usa el término estructura, es porque él afirma, primero, el sistema de relaciones. Segundo, que cada término adquiere su valor en actividades de contraste y equivalencia con otros, y que toda lengua es un sistema integrado de relaciones. Y quiero escribir esa frase acá. Toda lengua es un sistema integrado de relaciones. Es aquí donde aprender una lengua no consiste en conocerme la cantidad de términos, la cantidad de vocabulario, la cantidad de palabras que forman un determinado idioma. No es agarrar Open English y decir sugar, chicken, beach. No, consiste en que necesitamos conocer cuál es el sistema integrado de relaciones de dicha lengua. O sea que es una estructura sencillamente porque es un sistema integrado, es un sistema de relaciones. Y él, para probarlo, lo muestra de la forma siguiente. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una lengua? Los más básicos. Una lengua... No, antes de ir a la gramática. ¿Una lengua se constituye de qué? Exacto, díganlo sin miedo porque estamos en lo esencial, en lo elemental. Palabras, ¿y qué más? Y sonido. Esas son las dos palabras claves. Esas son las dos palabras claves. De allí empieza Saussure. De allí empieza Saussure. Él habla de que toda lengua está integrada por palabras y sonidos. Sin embargo, hay un detalle, que de sonidos, voy a escribirlo un poco más en el centro para que entendamos a Saussure. Sonidos y acá palabras. El detalle es que de sonidos hacia allá hay un mundo inmenso, de palabras hacia allá hay un mundo inmenso, y de sonidos hacia atrás y de palabras hacia atrás hay otro mundo. Es decir, antes de los sonidos hay algo y antes de las palabras hay algo. Cada macroestructura, decía Ferdinand de Saussure, él decía que cada estructura grande de la lengua está formada por estructuras más pequeñas. Y vamos a colocar este ejemplo. Aquí tengo la palabra sonidos. ¿Los sonidos son la representación de qué? ¿Qué tenemos en la mente para producir los sonidos? Tenemos los fonemas. De fonemas realizamos
sonidos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Y de estos sonidos qué sacamos? Vamos a colocar acá el término, palabras. Palabras hablando en el ámbito escrito, ¿no? De estas palabras, ¿qué sacamos? La unión de palabras. Oraciones. Ajá. ¿Y de la unión de oraciones qué tenemos? Diego, ¿cómo estás? Tenemos cláusulas o frases. Ajá. ¿Y de las cláusulas que tenemos? Textos. Y de los textos que sacamos, ahora sí, gramáticas. Ahora sí. Fíjense que si yo como estructuralista quiero establecer una gramática de la lengua española, tengo que, para llegar a la gramática, usar los textos. Pero para estudiar los textos necesito ver que están hechos de cláusulas, unidades más pequeñas. Pero esas cláusulas están hechas de oraciones. Y esas oraciones de palabras, y esas palabras de sonidos, y esos sonidos de fonemas. Pero no termina allí el asunto. El caso está en que esos fonemas pueden ser también fonos, o pueden ser también alófonos. O sea que cada vez tenemos unidades más pequeñas. Esto hablando desde el punto de vista mínimo, ¿no? O sea, tenemos una gran estructura que es la gramática del idioma, pero cada vez dividida en partículas más pequeñas, ¿no? Entonces, si tenemos las palabras y hablamos del plano escrito ahorita, o del plano hablado, de las palabras, estas palabras tienen entre ellas mismas un significado, pero ese significado me produce una proposición, pero de esa proposición yo tengo un enunciado, y de ese enunciado yo termino con un discurso, y de ese discurso entramos a otra disciplina que la vamos a ver en este año, en el segundo lapso, que es la pragmática. Pero si sigo deshuesando y voy hacia la parte más pequeña, ¿verdad? A una palabra se divide en... ¿En qué se divide una palabra? ¿Qué unidades más pequeñas tenemos? Tenemos morfemas. Y el detalle es que esos morfemas tenemos que seguirlos estudiando, porque existen morfemas que, ¿cómo se clasifican? Tenemos morfemas primero libres, y después de libres tenemos morfemas ¿de qué otro tipo? Ligados. Y entre los morfemas ligados que tenemos, lingüística 1, entre los morfemas ligados ahora sí tenemos flexivos, y después de los flexivos también tenemos los derivativos. Y entre los derivativos que tenemos en unidades más pequeñas, no, tenemos significativos y tenemos apreciativos. Y de ellos sí tenemos sufijo, prefijo, interfijo, infijo y parasíntesis. Entonces, dense en cuenta cómo esto es una estructura. Por esa razón se llama estructuralismo. Porque Ferdinand de Saussure concibe la lengua como una estructura. Entonces, él habla de que cada lengua es definida desde dos planos: la forma y la sustancia. Han escuchado hablar de esos términos, me imagino, son ustedes profesionales en esos términos. Forma y sustancia. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la forma de la lengua? Esto es una afirmación tajante que nosotros como estudiantes de la lengua debemos conocer. Una lengua no es una simple lista de palabras. Conocer una lengua no es conocer una simple lista de palabras.
es conocer cómo esas palabras se relacionan entre sí. Ferdinand de Saussure dice que hay una estructura en la mente de cada individuo que organiza la lengua. Y por esa razón esas palabras necesitan ser organizadas dentro de dicha estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la lengua tiene una forma, ¿a qué nos referimos con la forma? La forma es la estructura abstracta de relaciones que una lengua determinada tiene y que impone en los significados, que impone en la sustancia subyacente. Es decir, la forma inconsciente que tiene la lengua de organizarse a sí misma en este tipo de estructuras que tenemos aquí. O sea, si la lengua, si yo necesito decir amor y necesito decir Roma, la lengua sabe cómo organizarse, cómo organizar la estructura para que salga lo que yo quiero decir. Si yo voy a decir me baño en el río, me río en el baño, la lengua sabe cómo organizar esa estructura. Y algo más fácil de entender. ¿Qué tal si yo voy a decir un término como Ramón, por ejemplo? Fácil y sencillo. Ramón. ¿Cómo sabe la lengua? ¿Cómo sabe la lengua que es Ramón, verdad? Y no que es, por ejemplo, Marano, por ejemplo? ¿Cómo sabe la lengua que lo que tiene que decir es Ramón y no Marano? ¿Cómo sabe la lengua española que no tiene realización alguna, la M, la R, la N, y luego la A y la O? ¿Cómo diríamos esto en español? La estructura del español, el mismo cerebro en sí, o sea, lo que Ferdinand de Saussure llamó la forma de la lengua, no admite este tipo de situaciones, cosa que sí admiten lenguas como la suajili, por ejemplo, lenguas africanas, por ejemplo, lenguas como el inglés antiguo, el inglés de Beowulf, el inglés donde se escribió la primera pieza de la lengua inglesa, que fue Beowulf, por ejemplo. Incluso uno lee todavía a Chaucer y ahí encuentra palabras donde hay una vocal por cada 4 consonantes, precisamente porque eran sonidos que se transmitían en la guerra y eran tomados como onomatopeyas de la guerra, y para sonidos fuertes había muchísimos consonantes. Y pues hay lenguas que sí admiten, por ejemplo, un tipo de combinación extraña, pero el español no lo admite. Eso se llama la estructura, la forma. El español mismo, uno no necesita decirle las reglas. Él mismo, en nuestro cerebro, de forma psíquica, organiza la forma del lenguaje. ¿Y cuál es la sustancia? La sustancia, según dice Saussure, es todo tipo de posibilidad semántica, significativa, medio en el cual se establecen distinciones y equivalencias de significado. O sea que la sustancia está relacionada con lo que quiere decir, lo que significan las palabras, mientras que la forma está relacionada con cómo la lengua organiza las palabras para la realización. Ahora, la sustancia tiene 3 niveles de realización. Hay una realización primaria que la hacemos a través de palabras. Cuando nosotros hablamos, estamos realizando la sustancia de la lengua. Cuando escribimos, estamos realizando el segundo nivel de sustancia. Y cuando colocamos un anuncio, una pancarta, por ejemplo, una imagen, y se refleja ya una imagen y queremos transmitir un mensaje, en ese momento, aunque no lo hacemos con grafía, escribiendo ni hablando, estamos reflejando la tercera manifestación, la tercera realización de la sustancia. Entonces, Ferdinand de Saussure lo llama estructuralismo por esta misma razón,
Uno, la lengua es un sistema de relaciones. Dos, toda lengua tiene un sistema integrado donde sus elementos necesitan oponerse y contrastarse con otros para que tengan validez. Y tres, cada macroestructura de la lengua existe gracias a unas estructuras más pequeñas. Y esto es filosofía. Esto es pensamiento universal. Si hablamos, por ejemplo, de la materia sigue la misma teoría. Dice que cada elemento de la Tierra está constituido por materia y la materia está constituida por átomos y el átomo está constituido por protones, electrones, neutrones. Entonces, esto es una posición universal, que cada macroestructura está compuesta de unidades más pequeñas. Por eso esta corriente lingüística se llama estructuralismo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Como el agua del río Guaire. La relación de las sustancias. Ajá.